En el año de 1967, el doctor Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón en Sudáfrica. Después de eso ha habido mucho avance en esta parte de la medicina y ahora se trasplantan los pulmones, el hígado, los riñones, casi todo se puede trasplantar. Por un momento vamos a suponer, a imaginar que tienes un accidente y te tienen que trasplantar pues el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, la médula espinal, las córneas, y te tienen que hacer una cirugía estética, te cambian también el aspecto de la cara, y cuando llega tu familiar y te ve por primera vez, pues va a decir: no, ese no es mi familiar. Y tú le vas a decir: sí, soy yo. Y empiezan a reconocerse. ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? No es tu cara, no es tu corazón, no es tu hígado, no son tus piernas, que también te pusieron unas prótesis ahí. ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? ¿Cómo sabes que tú eres tú? Bueno, nadie recibe un curso para saber quién es. Sabes quién eres, tienes conciencia de quién eres. Pero para contestar esta pregunta tenemos que ir a la creación del hombre. Dios hizo un cuerpo de la tierra, puso un alma. Fue un alma viviente, fue un ser viviente. Eso es lo que le da vida al cuerpo. Porque tú no tienes un alma, tú eres un alma. Vamos al libro de Génesis que estamos estudiando ahora. Vamos al capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 4 a 17, donde se detalla la creación del ser humano, del hombre. Dice la palabra de Dios: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es
Hiddekel, que es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseña, por lo que nos revela de nuestros orígenes, de lo que somos y del propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a recibir tu palabra como lo que es, como leíamos en la confesión, para que nos pueda dar vida. Danos de tu espíritu para que esta palabra traiga un fruto de salvación a todos los que la oyen. Y ayúdanos, Padre, no mires nuestras fallas, nuestra debilidad, sino mira a Cristo en nosotros por medio de la fe que tenemos, la confianza que tenemos en tu palabra. Y que todo sea para nuestro bien y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Al terminar la grandiosa obra de la creación, en 6 días, Dios reposó el séptimo día. Dejó de crear porque su obra estaba ya terminada. Bendijo ese día y lo apartó para sí mismo. Debía ser un día en el que el hombre, la última criatura que hizo, y a la que dio cualidades únicas, cualidades de inteligencia, de comunicación, de relacionarse, cualidades morales, para que esa criatura también reposara, cesara de hacer lo que hacía los demás días y dedicara ese día a tener una comunión con su Creador, siguiendo el ejemplo que le había dado y obedeciendo la santidad de ese día que Dios apartó. Pues tenemos los versículos 4 a 6 de nuestro pasaje. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquí la narración de Moisés regresa a dar detalles acerca de la creación del hombre. Estos son los orígenes. Esta es una frase que se repite varias veces en el libro para comenzar una nueva sección. Se traduce: estas son las generaciones, en otros lugares. Y así inicia otra etapa de la historia. El inicio de esta sección es la creación de los cielos y la tierra, que está narrado en el capítulo 1. Esta es parte de eso, va a regresar a esto. El resto del capítulo 2 establece el escenario para la tentación y la caída del hombre en el pecado, con sus consecuencias devastadoras para toda la creación. Lo primero que resalta en este pasaje es que por primera vez se usa el nombre de Jehová para el Creador. Anteriormente se usó la palabra Elohim, una palabra que es plural, que habla de la Trinidad, un nombre de Dios de poder, pero ahora Moisés le dio el nombre con el que se le presentó para hacer realidad lo que había prometido cuando se le presentó a Moisés en el Éxodo, y usa
el nombre combinado. Aquí usa Jehová Elohim, que está traducido como Jehová Dios. Ahora lo vemos con ese nombre. Cuando la obra comenzó, esa obra ahora estaba perfeccionada. Jehová es el nombre sagrado de Dios que no podía pronunciarse. Eran 4 letras que no tenían vocales, no podía pronunciarse, pero por respeto, por ser un nombre sagrado, el Dios que da ser a todas las cosas y apropiadamente es llamado con ese nombre, ahora que los cielos y la tierra están terminados. Él es un Dios consumador que termina lo que empieza. Se menciona la creación de las plantas y las hierbas porque fueron hechas para comida del hombre. No había nada en la tierra, fueron creadas por la acción de Dios antes que hubiera sol o lluvia, o que estuviera el hombre para que cultivara la tierra y la regara. Normalmente Dios usa medios para hacer todo lo que quiere, pero puede actuar sin ellos para hacer lo que quiera, si así lo decide. Había un flujo de agua subterránea que subía como una densa niebla que humedecía la tierra. Nos dice a nosotros que no debemos descuidar los medios, pero si no los hay, debemos confiar en Dios si Él ha prometido algo o quiere hacer algo. De una manera u otra, Dios tendrá cuidado de su creación. No había lluvia, pero hizo un vapor que regaba toda la tierra. Ahí tenemos después la creación del hombre en el versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que el hombre fue formado, literalmente fue moldeado, específicamente como el alfarero toma arcilla húmeda y le da la forma que quiere. Es del polvo de la tierra, al cual volvería después de la caída. En hebreo, Adán significa de la tierra, rojizo, y de ahí deriva el nombre del primer hombre. Y también es el nombre de la humanidad. Y cuando Dios habla a Adán, le está hablando a toda la humanidad. Le habla a Adán como representante de la humanidad. Es el representante de las generaciones de Adán, toda la raza humana. Y eso ahí en Génesis 5:12 vemos que ese es el nombre de la humanidad, Adán. Dice Génesis 1, versículos 1 y 2. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán es el nombre de la humanidad, algo que no debemos perder de vista. El material del que fue hecho es un terrón de barro rojo. En términos monetarios, valor, la materia vale unos pocos pesos. 80% de lo que nos compone es agua, y por así decirlo no es agua contaminada, no es agua pura. Es un reflejo de la bajeza y de la fragilidad humana. Parece imposible que del polvo de la tierra fuera hecho el hombre.
Pero el mismo poder infinito que hizo de la nada los cielos y la tierra, hizo de casi nada, del polvo de la tierra, no de polvo de oro o de polvo de diamante, sino de la tierra, al ser humano. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, dice 1 Corintios 15:47. Nosotros somos de la tierra como descendientes de Adán, hechos con el mismo molde, de la misma manera. No hay ningún motivo de orgullo para el hombre. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El versículo 6: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, del barro fui yo también formado. A esa figura de barro, ese que hizo Dios, ese barro inanimado, Dios sopló en su nariz aliento de vida, y eso es lo que hace la gran diferencia. Ese aliento de vida es el alma o espíritu. En las Escrituras se usan indistintamente estos términos. La sustancia material es llamada cuerpo o carne, y la sustancia inmaterial es llamada espíritu, alma, también se le llama mente o corazón. Estas palabras se usan de forma indistinta para referirse a la dimensión inmaterial de la persona, siendo el corazón el término más frecuentemente usado para referirse a lo que hay adentro, en el interior del ser humano. Se dice lo que hay en el corazón. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, etc. No salen directamente del corazón físico de las personas o de sus entrañas, ni siquiera salen de su mente, no salen de la parte física, salen de lo que es la persona, de su esencia, de lo que es la persona, del centro de su ser, que es el alma. A eso es a lo que se les llama el corazón. Ese es el corazón que se endurece por el pecado. El corazón físico se endurece por la grasa, por el colesterol, pero el corazón, el alma, el centro de la persona, se endurece por el pecado. El alma es una sustancia espiritual, no es un órgano, no es una parte del cuerpo como el hígado, el cerebro o el corazón. No se localiza en un lugar específico del cuerpo, no ocupa un espacio ni tiene un peso, pero es una sustancia viva, inmortal, dotada de entendimiento, voluntad y emociones. Unida al cuerpo de carne, forma al hombre, criatura hecha a la imagen de Dios. Sin alma, el hombre no existe. El hombre está formado de dos partes: la parte material, la parte física y la parte espiritual. Así como Dios formó al hombre del polvo de la tierra, también Dios forma el espíritu dentro del hombre. En Zacarías 12:1 dice este versículo: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre
dentro de él. La muerte física es la separación de esa parte espiritual del alma del cuerpo. El cuerpo sin el alma no puede vivir. Está muerto, es lo que es la muerte. Dice Santiago 2:26. Vamos a ir un momento. Santiago 2:26. Dice este versículo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El alma, sustancia espiritual, se le llama espíritu. Jesús, antes de morir, dijo a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo: recibe mi espíritu. Los dos estaban muriendo, pero el alma es inmortal. Una vez que es creada, que es formada por Dios, no muere. Puede existir separada del cuerpo. Al malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor iba a morir en muy poco tiempo y lo iban a sepultar o lo iban a incinerar. De cualquier manera, su cuerpo volvería al polvo. Pero Jesús le estaba hablando de su alma. Justificado por el arrepentimiento y por la fe en Cristo, el que estaba crucificado a su lado, al morir, su alma se separaría del cuerpo, su alma estaría con Cristo. El alma no puede ser destruida por los verdugos ni por los asesinos. Dice Mateo 10:28. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todos los seres humanos que han existido, que existen o existirán, estarán finalmente en la presencia de Dios. Dice Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esto estaba diciendo a los judíos, hablando de los patriarcas que físicamente habían muerto. Pues el alma no muere. Sin embargo, Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el versículo 4 del capítulo 18, dice este versículo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Delante de Dios, las almas están vivas o muertas. La muerte del alma, al ser el alma espíritu, pues es una muerte espiritual. Así como la muerte física es la separación del alma y del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Cuando Adán pecó, en ese mismo instante, él murió espiritualmente. El pecado lo separó de Dios y las consecuencias se vieron de inmediato. Sintió vergüenza de su desnudez, se escondió de Dios y culpó
a otros de su pecado. Ese es un signo característico de la muerte espiritual. Cuando nos justificamos, cuando echamos la culpa, no reconocemos nuestro pecado. La muerte física, consecuencia de la muerte espiritual, vino después. Cuando Adán, el representante de la humanidad, pecó, todos y cada uno de nosotros pecamos en Adán. Por eso nacemos con ese pecado sobre nosotros. Nacemos ya separados de Dios. Delante de Dios somos almas muertas, manchadas por el pecado, muertos espiritualmente. Por eso Pablo dice a los que tienen vida espiritual, antes estaban muertos, pero llegan a tener vida espiritual, dice en Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, separados de Dios. Para Dios, lo importante son las almas. Eso es lo que tiene valor del ser humano. Pues son eternas y van a permanecer por toda la eternidad. Van a permanecer en su presencia o separadas de Él. Una vida de placeres basada en las cosas del mundo lleva a la condenación. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 25 y 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo que Cristo está diciendo es que pongas en una balanza tu alma y del otro lado, en el otro platillo, todo lo que hay en el mundo. Y que compares el valor de estas dos cosas, estas que están en la balanza. De nada te servirá todo lo que hay en el mundo si pierdes tu alma. Sin embargo, el cuerpo es importante. No es una prisión en la que esté el alma. El cuerpo expresa al alma. Es un instrumento del alma. Nuestros cuerpos son los que debemos presentar como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. No es que el espíritu sea bueno y el cuerpo malo, la carne mala. Lo que hagamos con nuestro cuerpo es lo que va a determinar nuestra eternidad. Vamos a leer un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 a 10. Vamos a entender lo que está diciendo aquí Pablo. Está hablando del cuerpo y de lo que pasa cuando salgamos del cuerpo. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque no por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando Jehová sopló en la nariz de Adán aliento de vida, dice el pasaje, fue un ser viviente. Literalmente significa un alma viviente. Un alma que unida al cuerpo, a ese barro sin vida, formado del polvo de la tierra, húmedo, tuvo vida en la tierra. Fue creado a la imagen de Dios porque tenía vida espiritual. Es decir, tenía comunión con Dios. Estaba unido con Dios. Los seres humanos no tienen un alma, son un alma. Somos la unión de lo físico y lo espiritual. Siempre tendremos una expresión corporal, eso es lo que es el hombre, el ser humano, excepto en el estado intermedio que se da entre la muerte y la resurrección, como es el ladrón, ese malhechor, estaba separado, pero desde su muerte hasta un tiempo futuro, la resurrección, cuando una persona muere, su alma va a la presencia de Dios en espera a que esa alma sea otra vez unida a su cuerpo. Los que volvieron a nacer cuando estaban en el cuerpo de carne, cuando tenían cuerpo, cuando tenían vida física, volvieron a nacer y por eso tenían vida espiritual, van a morir, van a volver al polvo de la tierra, pero se levantarán del polvo de la tierra para vida eterna, en la presencia de Dios, unidos a Dios. Van a tener un cuerpo físico, sin rastro de pecado. Los que murieron separados de Dios mientras estaban en este cuerpo, en esta tierra, muertos espiritualmente, se levantarán también del polvo de la tierra, pero sufrirán la segunda muerte, la separación definitiva y eterna de Dios, vergüenza y confusión perpetua en el lago que arde con fuego y azufre. Cuando Adán pecó, se separó de Dios, quedó muerto espiritualmente y como cualquier muerto, imposibilitado de hacer cualquier cosa. No estaba herido o gravemente enfermo, estaba muerto. Es el estado que heredamos los descendientes de Adán, que somos todos los seres humanos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y en ese pasaje le habló del viento, que es la misma palabra
que se usa para espíritu, tanto en hebreo como en griego. Viento y espíritu son la misma palabra. Le dio a entender que el que al principio sopló en la nariz del hombre aliento de vida, el que hizo el alma, es el único que puede hacerla otra vez, que ese es el nacer de nuevo. Para el hombre espiritualmente muerto, la única esperanza es que Dios le dé una nueva vida por medio de Cristo. Así que Dios sopló aliento de vida y así el hombre tuvo vida. Lo puso en un huerto, en el huerto en Edén. Este huerto está descrito en los versículos 8 a 14 y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Ese es aquel que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo el río es Gihón. Ese es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Teniendo el hombre un cuerpo hecho de tierra y un alma racional, inmortal, vemos que Dios tuvo cuidado de darle todo lo que necesitaba. Podía seguir viviendo en ese estado de felicidad si se hubiera guardado, se hubiera conocido cuando le iba bien. Fue puesto en el huerto que Dios había plantado. Dios fue el que plantó este huerto. Cuando todo estuvo listo, en las condiciones ideales, puso ahí al hombre que había formado. Edén significa delicia o tierra feliz. El nombre del huerto, del jardín, no es Edén, sino que estaba en un lugar llamado Edén. Había allí los mejores árboles, más que en todo el resto de la tierra. Este jardín era un lugar muy fértil, muy especial. Era un lugar privilegiado. Estaba lleno de árboles que daban todo tipo de fruto. Y había 2 árboles extraordinarios y únicos. No había otros de este tipo en toda la tierra. Solo existían ahí, en el huerto que Dios había plantado, y solo había uno de cada tipo, uno de cada uno de estos árboles. Primero era el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, que principalmente era una señal y garantía que aseguraban a Adán la continuidad de la vida en ese estado de felicidad en el que estaba, un estado de inmortalidad y dicha eterna por la gracia y el favor de su Creador, con la condición de perseverar en el estado de inocencia y obediencia en el que fue creado. De este árbol podía comer y vivir. Este árbol vuelve a aparecer en la Nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo después del juicio final,
y en la que morarán los redimidos con sus almas unidos a sus cuerpos que ya no tienen la contaminación del pecado, en el estado en el que fue creado Adán, el estado original. Dice Apocalipsis 22:2, hablando de esta ciudad, la Jerusalén que descendió del cielo, y dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Para nosotros, el árbol de la vida es la cruz de Cristo. Cristo fue colgado en el árbol, en el madero. Él es el fruto del árbol de la vida. Él es el pan de vida para sanidad de las naciones. Él cargó con la culpa por el pecado de su pueblo, por la rebelión y desobediencia, pagó el castigo que ellos merecían. Sufrió la muerte de ellos para que ellos tuvieran vida. Derramó su sangre para dar vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 51, dice, está hablando Cristo y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come de este pan, de este fruto, como del árbol de la vida, va a vivir para siempre. Dice en el versículo 58: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cualquiera que quiera tener vida eterna debe alimentarse de Cristo. Como ese malhechor crucificado a su lado, viniendo a Cristo en arrepentimiento, creyendo y confiando única y solamente en Cristo para su salvación. Dijo este ladrón: mi condenación es justa, este castigo que estoy sufriendo es justo, lo merezco, pero ningún mal ha hecho. Arrepentimiento. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, confiando en que Él era el Rey, era el Mesías, era el Salvador y venía en su reino, creyendo, confiando totalmente en Cristo. La única verdadera comida y verdadera bebida que da vida. El otro árbol único era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No era un árbol que aumentara el conocimiento, no era un árbol mágico, sino que permitía al hombre tener una comprensión del bien y del mal como Dios la tenía, y le permitía en cierta manera competir con él. Le permitía adquirir ese conocimiento, pero no era por algo que hubiera en el fruto. Lo que sucedía es que había una revelación expresa de la voluntad de Dios respecto a ese árbol, para que por medio de él el hombre pudiera conocer
que era el bien y lo que era el mal. El bien era no comer de ese árbol. El mal era comer de él. El hombre tenía un conocimiento pleno de la ley moral de Dios que estaba escrito en su corazón. Por esa imagen de Dios a la que fue creado. Pero le fue dada una ley adicional, particular para él sobre este árbol. Si Adán comía, tendría un conocimiento adquirido por su propia experiencia de lo que era perder el bien por hacer el mal. El mandato tenía una parte positiva. Haz esto y vivirás, y una parte negativa. Si desobedeces, morirás. Puso Dios delante de él, de Adán, la bendición y la maldición. Está la vida y está la muerte. Y debía escoger la vida. Como a nosotros nos fue puesta la vida y la muerte. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Esa misma ley la tenemos para nosotros. No comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y cuando pecamos, comemos de ese árbol. Comemos de ese conocimiento del mal. Estamos diciéndole a Dios, tú dices que no debo mentir, que no debo robar, que no debo codiciar, pero como de este árbol del conocimiento del bien y del mal, y con mi conocimiento sé lo que es mejor para mí, sé lo que es bueno para mí, sin importar lo que tú digas. Cuando pecamos, comemos de este árbol del conocimiento del bien y del mal, y vamos a morir. Morimos cuando lo comemos. Pues se da una explicación detallada de la localización de Edén, pero no es posible ubicarlo en la geografía moderna que cambió drásticamente con el diluvio. Pero no debemos preocuparnos ni ocuparnos por el paraíso terrenal y las riquezas que ahí hay. Nuestra preocupación debe ser tener nuestro lugar asegurado en el paraíso celestial. Y entonces ya no necesitaremos complicarnos la vida buscando un paraíso en este mundo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Dios puso al hombre en este lugar y hay unas responsabilidades del hombre. Dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre fue creado fuera del huerto. Pudo comparar lo que era vivir fuera del paraíso y dentro de él. Pudo ver que lo que recibía era solamente por gracia de Dios, que no merecía nada y Dios no tenía ninguna obligación con él. Plantó el huerto, el árbol de la vida, y lo puso al hombre ahí junto al árbol de la vida. Dios es el único capaz de hacernos felices, el que es el formador de nuestros cuerpos
y el que es el Padre de nuestros espíritus, nadie, excepto Él, puede llenarnos, puede darnos lo que necesitamos para estar completos, para hacernos felices. Le dio una ocupación. Tenía que labrar el huerto, tenía que perfeccionarlo, tenía que hacerlo mejor de lo que se lo había dado Dios. Tenía que ser un mayordomo fiel. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Debía administrar lo que había recibido. Antes de la caída, ese trabajo rendía mucho. Nuestra responsabilidad es servirlo a Él en primer lugar, a nuestro prójimo. Y nuestra principal ocupación es ocuparnos de nuestra salvación. Nos ha dado un alma a la que debemos hacer prosperar. Nos ha dado esa responsabilidad. Si no lo hacemos, estamos descuidando lo que tenemos. Nos dio la manera de hacerlo. Es un árbol. La palabra de Dios es lo que debemos labrar y guardar. Debemos hacer crecer la palabra y guardarla tal como la recibimos. Debemos ser diligentes para que la palabra sea de provecho para nuestra alma y para que el reino de Dios avance en la tierra. Lo que tenemos para trabajar es la palabra. Dicen los versículos 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como creador y legislador, pero sobre todo como Señor, lo puso en el huerto, pero no para hacer lo que Él quisiera, sino para estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios, bajo el dominio de Dios. Dios le dio al hombre el dominio sobre las criaturas como una parte de la imagen de Dios, así como Dios tiene esa relación con toda la creación, el hombre tiene ese dominio como esa imagen, pero él mismo está bajo el dominio de su creador. Le impuso una condición: si no la cumplía, habría un castigo, una sanción. Tenía también una promesa de bendición si cumplía: la vida eterna. Si Adán obedecía, tendría como recompensa el poder comer del árbol de la vida y así tener una comunión con Dios eterna, perpetua. Y esto es lo que es un pacto. No un pacto entre iguales, sino entre el Señor y sus súbditos. En la antigüedad, cuando un nuevo rey o señor se hacía del dominio de un pueblo, generalmente por medio de la conquista militar, este rey ponía las condiciones a su nuevo pueblo. Esas obligaciones eran pagarle tributo, impuestos, y a cambio él los iba a proteger de cualquiera que quisiera invadirlos. No era algo opcional, el Señor lo imponía. Y esto que pasó aquí en el Edén es un pacto que impone Dios. Es el pacto de obras. ¿Cómo sabemos que es un pacto? Bueno, vamos al profeta Oseas capítulo 6, versículo 7. Ahí Oseas dice que Israel violó un pacto igual que lo hizo Adán, igual que lo hizo
la humanidad. Y dice Oseas capítulo 6, versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En este pacto, Dios exigía la obediencia perfecta y total a su gobierno. Todos los seres humanos, desde Adán hasta la actualidad, están ineludiblemente incluidos en este pacto. Las personas pueden rehusarse a obedecer o incluso pueden hasta no reconocer la existencia de este pacto, pero no pueden escapar de sus cláusulas. Todos los seres humanos están en esta relación pactada con Dios, ya sea como transgresores o como fieles cumplidores del pacto. El pacto de obras es la base de nuestra necesidad de salvación, porque hemos violado este pacto, y es la base de nuestra esperanza de redención, porque Cristo, tomando nuestro lugar, ha cumplido todas las cláusulas del pacto. El árbol de la vida servía como la palabra visible de la promesa de la vida eterna para Adán si obedecía el mandamiento de Dios. Viendo hacia el futuro significaba al Hijo de Dios, la fuente de vida, a Cristo en el centro del huerto, Cristo el centro de la salvación, Cristo en el centro de la ciudad santa. Estando en el huerto, al mirar este árbol, recordaría la promesa hecha por Dios para él y su descendencia si obedecía. El árbol de la ciencia del bien y del mal servía como la palabra visible de la maldición por la desobediencia al mandato de Dios. Y serviría a Adán como un memorial de su deber para con Dios, de buscar agradar a Dios y de su deber de no buscar agradarse a sí mismo. Estos dos árboles eran los sacramentos del pacto de obras, así como tenemos sacramentos del nuevo pacto. El día de reposo le serviría a Adán como una palabra visible que le recordaría el descanso que obtendría al contemplar a Dios por la eternidad después de pasar la prueba en el jardín. El hombre vería el día de reposo como aquello que apuntaba a un lugar infinitamente mejor que el paraíso. Eso es también para nosotros. Un lugar en el que vamos a reposar los que tienen vida unidos con Dios, gozándonos con Dios por toda la eternidad. El pacto de obras es opuesto al de la gracia. Obtener la vida eterna no estaba basado en la fe de Adán. Él no necesitaba gracia porque él era perfecto. La vida eterna estaba basada en la obediencia al mandamiento divino. Si obedecía, viviría eternamente. Si desobedecía, tendría la muerte sobre él y toda la humanidad a la que representaba. Adán fracasó, no cumplió la parte del pacto que le correspondía, por lo que se hizo necesaria la gracia, la misericordia y el amor de Dios,
que se manifestaron al ofrecer gracia, contando como tuya la obediencia de aquel descendiente de la mujer de Adán, contando como tuya la obediencia de Cristo, el que cumplió el pacto de obras, cumplió toda la ley en tu lugar. Tú eres un alma eterna que debía vivir de acuerdo al pacto de obras, obedeciendo toda la ley de Dios. No solamente tienes el pecado de Adán encima, tú has pecado y mucho por ti mismo, y eso te lleva a la muerte espiritual. Adán es el representante de la humanidad. Cristo es el representante de los que se arrepienten y creen en Él. Tú no puedes cumplir el pacto de obras, como no pudo Adán ni ningún ser humano. Necesitas venir a Cristo. Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra que nos da esperanza. A pesar de lo que hemos hecho, Señor, sabemos que tú puedes darnos vida eterna. Te damos gracias por Cristo y por todo lo que hizo en nuestro favor. Te pedimos que nos hagas humildes, así como ese malhechor crucificado al lado de Cristo, y que no busquemos justificarnos culpando a otros. Cuando nos digan que fallamos, Señor, que no digamos no he fallado, sino que digamos mi condenación es justa, pero ningún mal hizo. Obra en nosotros, Padre. Necesitamos de tu misericordia, de tu gracia, de tu Espíritu, para que nos dé vida otra vez y podamos reconocer nuestra condición real delante de ti. Si estamos separados, atráenos a ti. Padre, obra en cada uno de nosotros, obra en tus elegidos y haz tu voluntad sobre la tierra, para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo, para tu gloria.